A ver si llego al podio, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación a AMEC. Eh, Agradezco la posibilidad de poderles comentar un poco mi opinión y también de hablarles un poco de cómo esto se puede enganchar con un concepto que es qué es una experiencia desde el punto de vista más teórico y cómo la metodología lo baja perfectamente a tierra, ¿no? A ver, quiero que, sí, quiero que me pueden ver. Voy a concentrarme a buscar el botón de pantalla. Muy bien. Y como pueden ver en una de las transparencias, que a derecha podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué aporta una metodología usualmente? La metodología EDI, como cualquier metodología, da un montón de herramientas que ayudan a alinear la organización. ¿Podemos pasar los siguientes puntos, por favor? Son 4 puntos. Por un lado, ordena, gracias, ahí va perfecto. Ordena y alinea la acción. Es súper importante cuando tenemos que movilizar personas. Permite a las distintas personas que participan un aporte de manera sistemática. También da una posibilidad de trabajar de manera secuencial, iterativa y sostenible. La verdad que es una gran ayuda para un directivo poder dar pasos, pero también poder volver atrás cada vez que se dio un paso y además que esto sea sostenido en el tiempo. Y por último, una característica que me parece que tiene también esta metodología es que permite dinamismo y adaptarlo a las situaciones del mercado, concretamente con los catalizadores de digitalización y de innovación. Y me voy a centrar, por favor, la siguiente, en de qué hablamos cuando hablamos que una experiencia es dinámica. Venía escuchando los ejemplos citados y me parecen más que interesantes, y aquí quizá valga la pena pensar cómo se actualiza una experiencia en el tiempo. Voy a hablar como académico, soy profesor en una escuela de negocios, enseño innovación en operaciones y tecnología, especialmente aplicado a las empresas de servicio. Y en concreto hace unos años me empecé a especializar en la experiencia de servicio como una entidad económica que provee una diferenciación, por lo tanto, que forma parte de la estrategia de ese negocio, de ese servicio. Por favor, la siguiente. Y aquí les propongo como un marco de referencia. Si tenemos que definir qué es una experiencia, podemos pasar los 3 siguientes. Hay 3 elementos que son el contexto, el conocimiento y la práctica. Según lo que pude estudiar, tratando de encontrar un marco conceptual, contexto y conocimiento interactúan de manera dinámica. Y ahora voy a detenerme en cada parte, ¿no? Dan lugar a lo que se llama la práctica. ¿Qué es cada uno de estos? ¿Podemos ir al siguiente, por favor? Bien, siguiente. El contexto es el contexto físico, pero además las interacciones sociales inmediatas que se dan en ese lugar. ¿Por qué es tan importante? Porque influencia las acciones. Según el contexto es cómo nos comportamos en un servicio, en una interacción. Y a la vez las acciones influencian de alguna manera el contexto. Especialmente las interacciones sociales inmediatas que vienen dadas muchas veces por los colaboradores de un servicio. ¿Podemos ir al siguiente, por favor? Acá tengo un ejemplo de contexto físico. Si uno va a Disney y alquila una silla de ruedas o un carrito para los niños, para los bebés, lo que va a encontrar es que el contexto nos mete en la fantasía de una gasolinera de los años 50. Bueno, quizá esto es un caso extremo de parques de diversiones. Yo tuve la suerte de poder estudiar los parques de diversiones más importantes de Europa y tratar de hacer una tesis doctoral con eso sobre de qué se trata el diseño de experiencias. Y Disney ofrece un montón de ejemplos maravillosos. El concepto de alquilar un carrito pasa a ser otro concepto, otra experiencia, cuando el contexto físico lo acompaña, lo ayuda. Quizá en este caso contándonos una historia, como decían los exponentes anteriores a mi conferencia. La siguiente, por favor. Gracias. Este es otro ejemplo de contexto físico. A la izquierda vemos que a través de algo físico, algo material, como es el ticket de avión, nos están invitando a que pasemos a que nuestra próxima interacción con la empresa lo hagamos a través de la página web, porque es más conveniente, porque es más económico o por lo que sea. Pero a través del contexto físico estoy interactuando, comunicando, tratando de cambiar hábitos. A la derecha tenemos un ejemplo de lo que significa ir a una peluquería o ir a una peluquería para niñas en el Barbie Store, que es un concepto que pegó muy fuerte en Argentina, estuvo un tiempo también en México y se extendió a Shanghái,
a Barcelona también y en otros países como Perú y Montevideo. Este contexto permitía que un corte de pelo se pudiera cobrar con un diferencial de precio bastante más alto que un corte de pelo común, un corte de cabello común. ¿Podemos ir al siguiente? Dentro del contexto físico también hoy vemos el contexto virtual, que es una manera de seguir interactuando con la empresa. Fíjense que todo esto es plausible de ser diseñado. La experiencia se puede diseñar como se puede bajar a tierra y teniendo en cuenta este modelo conceptual podemos ver cómo hacerlo, ¿no? Las interacciones inmediatas también tienen que ver con qué persona me voy a encontrar atrás de esa pantalla, con qué interacción me voy a encontrar cuando visito un local físico o un local virtual. Siguiente, por favor. Hemos visto el contexto físico. Vamos al conocimiento. Por favor, ahí vamos. Es un proceso social y se construyen interacciones en distintos ambientes sociales. Es importante ver que no es universal. Por lo tanto, el conocimiento o cognición, como dice el modelo, también junta aquí las percepciones y las expectativas de nuestros clientes, tanto internos como externos. Es decir, también nuestros colaboradores van a dar y recibir una experiencia en cada interacción de servicio. Por lo tanto, vamos al siguiente. El conocimiento, siguiente, eso. El conocimiento tiene que ver con qué está sucediendo en el mundo hoy. Por ejemplo, este es un artículo de la revista de McKinsey de febrero de este año, donde cuenta cómo la gente con otro conocimiento, con otra expectativa de lo que es salud, le interesan grandes servicios, pero entregados de manera que minimicen el riesgo. Por lo tanto, cambió la percepción, cambió la manera de medir los servicios y esto va a llevar a que nuestro medio de interacción, este conocimiento va a llevar a que nuestro medio de interacción, que el contexto cambie. Siguiente, por favor. Un ejemplo de cómo va a cambiar es las empresas se transformarán en contactless, es decir, ya no vamos a tener contacto o el contacto se va a reducir al mínimo. Entonces no simplemente vamos a estar volviendo al nuevo escenario, sino que vamos a tener que reimaginar cómo van a ser esas interacciones, cómo va a ser el nuevo contexto y cómo entender esa cognición o ese conocimiento que traen nuestros clientes cuando interactúan con la empresa. Siguiente, por favor. Perfecto. Y aquí vemos lo que es propiamente lo que se modifica, que es la práctica. La práctica captura las interrelaciones entre el conocimiento y el contexto. Es lo que se puede observar de la gente interactuando en un espacio. Es el corazón de la experiencia, se podría decir. Vamos al siguiente. Contexto y conocimiento interactúan dando lugar a la práctica. ¿Cómo puedo entender la práctica? Observando, con empatía, con métodos etnográficos. Por supuesto que las encuestas y el NPS me sirven, pero quedan cortas cuando quiero entender ese mundo de emociones y de sentimientos que traen mis usuarios. Por lo tanto, el diseño se está metiendo en nuevas maneras de sugerir prototipos, maneras fáciles de entender qué tiene mi usuario en la cabeza. Fíjense que en estos ejemplos estoy modificando un contexto ficticio que lo pueda cambiar rápido para poder ver con qué conocimiento, qué expectativas, qué emociones entra el cliente, el usuario, en ese sistema que diseñé y en la observación entender cómo puedo mejorar la experiencia. ¿Qué le puedo preguntar? ¿Qué cara pone? Aquí hay un ejercicio de empatía fuerte, pero que puede ser muy útil si sabemos cómo bajarlo a tierra. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, el mundo de hoy ya no nos permite hacer optativo la participación del cliente. Y aquí tenemos algunos ejemplos conocidos, ¿no? El famoso ejemplo de United, cuando le rompen la guitarra a Dave Carroll, que no tiene mejor idea, ya pasaron como 10 años de este ejemplo, no tiene mejor idea que hacer un videoclip y subirlo a internet y consigue millones de personas que se solidarizan con él y golpean a la marca United, ¿no? United Breaks Guitars se llamaba el videoclip. El cliente empieza a participar y nuestras empresas empiezan a abrirle las puertas a que puedan poner opiniones. Por lo tanto, es mejor también pensar en un diseño que conduzca a nuestros clientes a poder recomendar, porque esa recomendación tiene un efecto comercial especialmente fuerte. Si antes el boca a boca era importante para un servicio, imaginémonos ahora con lo que estamos viendo de distintas empresas. Vamos al siguiente, por favor. Por lo tanto, ¿cómo se puede dar esa dinámica de la experiencia y cómo la metodología EDI nos puede ayudar con esto? Una manera es gestionar esa fuerza que trae el usuario.
¿Cómo se gestiona? Trabajando sobre la práctica. Esa gestión de esa fuerza que tiene el usuario se puede potenciar. ¿Cómo lo podemos hacer? Con tres estrategias que me gustaría como comentarles. ¿Podemos ir al siguiente, por favor? La primera tiene que ver con modificar. La empresa puede modificar el contexto. ¿Cómo actúa la empresa sobre el contexto? Entendiendo cómo ese contexto funciona y cambiándolo. Esta es la parte quizá más fácil, más sencilla. El empresario mueve ladrillos. Entonces, ¿cuál es la primera manera en que se piensa cuando se piensa en mejorar una experiencia? Voy a mejorar el ambiente físico, voy a mejorar mis locales, voy a mejorar la página web, voy a mejorar los uniformes de las personas con las cuales trabajo. Y eso es lógico, está bien, pero es un efecto de corto plazo fácilmente imitable y que no termina dejando una huella o por lo menos parece requerir que se lo vaya adaptando con el tiempo. El siguiente, podemos pasar, tiene que ver con el conocimiento. ¿Qué puede hacer la empresa para modificar la cognición o el conocimiento? Bueno, la educación. La educación que muchas veces viene primero por educar al colaborador y este va a educar al cliente. O también educar a los que son líderes de opinión para que a su vez nos ayuden a educar a los clientes. Y aquí tengo un ejemplo para contarles que es un ejemplo de una experiencia que diseñó una persona que tenía un resort en Venezuela, conocido mío, que me contó que después de venir a Argentina, a Buenos Aires, que es donde yo trabajo, donde tengo la Escuela de Negocios, aunque también viajo mucho en México y trabajo con el IPADE, soy profesor allí también, esta persona le gustó la idea del golf, esos pequeños golfitos, como decimos acá, golf, que se ponen en un hotel, se tiende una alfombra, se ponen una serie de obstáculos y unos cuantos hoyos y se deja un palo y un par de pelotitas de golf para que los chicos jueguen. Esta persona copió la idea y la llevó a su hotel, a su resort en Venezuela, pero vio que los chicos no entendían el concepto del golf y usaban el palo como un bate de béisbol y la pelotita como una pelotita de béisbol. Imagínense el peligro que era un chico tirándole la pelotita y el otro con el bate de béisbol, que era un palo de golf, pegándole o tratando de pegarle esa pelotita. Fíjense cómo el contexto, trasladado con otro conocimiento, me da un resultado de una experiencia muy distinta. ¿Por qué? Porque el conocimiento de esta gente es de pelotita y palo significa béisbol. No como en Argentina que se entiende o está más difundido el concepto del golf. Por lo tanto, es como peligroso modificar contextos sin entender o sin probar cómo ese conocimiento los va a usar. Sobre todo cuando estamos hablando de servicios innovadores, de servicios que le proponen una nueva experiencia a nuestro cliente. Un segundo ejemplo que me animo a decirles acá es el que se puede ver en la película Hambre de Poder, que es la película del fundador de McDonald's, cuando esta persona va por primera vez a un McDonald's. No entiende cómo hacer para comer una hamburguesa, primero que se le entregan en 15 segundos, 30 segundos a más tardar, sin cubiertos, solamente sacándolo del envoltorio. Esa primera vez que se encuentra con ese contexto, no tiene todavía el conocimiento. ¿Cómo aprende? Miran sentándose en un banco y mirando a una niña que tiene al lado cómo come ella la hamburguesa y se da cuenta lo sencillo que es. Bueno, esto es un ejemplo que me parece interesante de cómo contexto y conocimiento interactúan para llevarnos una experiencia. ¿Y qué se puede hacer para entender la experiencia? Vamos al siguiente, por favor. Es observar la práctica. Observar, pero observar de manera empática. No es simplemente mirar con los ojos, sino tratar de entender cuáles son las emociones que se ponen en juego en esa interacción entre el contexto que diseñó la empresa y el conocimiento con el cual entran mis clientes y mis colaboradores a ese sistema de servicios. Por lo tanto, la empresa puede modificar contexto, educar en el conocimiento y observar en la práctica para hacer de esto un ciclo dinámico y poderlo alimentar. Y ahora vamos al siguiente, por favor, donde podemos ver cómo la metodología, vamos un par de clics más, por favor. La metodología EDI puede trabajar sobre cada uno de estos elementos, no solamente ayudando a observar y a modificar, sino a través de todos los otros elementos que propone la asociación, que tienen que ver con armar redes, ser referentes, por ejemplo, juntar a estos referentes en redes, en networking, con otros referentes, en mejorar las prácticas y difundir mejores prácticas de mercado, como estamos haciendo en este congreso, y observando qué es lo que están haciendo los mejores en el mercado. Esto me permitiría, vamos al siguiente, por favor, también
trabajar en lo que es educación. Educación del cliente, educación de mi cliente interno. Por último, me voy a referir, sí, sí, adelante, por favor. Me voy a referir a los círculos dorados de la conferencia de Simon Sinek en TED. Los círculos dorados de este disertante se han hecho bastante famosos, se han difundido mucho, porque comentan que una empresa puede tener muy claro el qué es lo que hace. Vamos al siguiente. Eh, Otras empresas, vamos al siguiente, pueden tener muy claro el cómo lo hacen y encontrar un elemento de diferenciación. ¿Qué es lo que hace uno? Doy servicios, vendo computadoras. Ahora en el cómo encuentro un elemento de diferenciación. Por último, vamos al siguiente, Simon Sinek dice que las empresas que realmente pueden hacer una diferencia y sobre todo dar sentido son las que empiezan desde adentro hacia afuera en el por qué. ¿Por qué tengo que hacer computadoras? Esto no solamente da un cómo y un qué, sino que genera otros niveles de entendimiento en nuestros mismos empleados, en nuestros mismos colaboradores. ¿Por qué? Porque dice él que da sentido. El modo de dar sentido es buscar un porqué. Y yo me animo a agregar un cuarto círculo que es el para quién. Para quién estamos diseñando las experiencias, quizá pueda ser el primer punto de partida. La metodología de DIE nos permite entender un poquito cómo trabajar sobre cada uno de estos elementos que les hablaba del mapa conceptual y tratar de empezar a resolver no solamente ese primer paso que es implementar, que es un punto de partida que yo celebro, porque no veo muchas iniciativas como esta donde estén convocados tantos ejecutivos y sean los ejecutivos los que bajan la línea de la teoría a la práctica, a su medida, adaptándolo a cada empresa, sino que además me parece muy interesante el punto de llegada que nunca se llega, que es la dinámica que hay que garantizarle a nuestras empresas para que esas experiencias se vayan renovando como se renuevan las expectativas de nuestros clientes, como se renuevan también las expectativas de nuestros colaboradores, porque no se puede dar, según mi entendimiento, una buena experiencia hacia afuera si no se la da primero hacia adentro. Yo no creo que una empresa pueda dar una experiencia diferencial si no tiene a sus empleados, a quienes llevan adelante la interacción, de una manera motivada, pensando constantemente cómo mejorarla. Bueno, hasta aquí mi presentación, les agradezco muchísimo la atención y espero que les haya servido.